Tengan todos un muy buen día. Yo soy Edu Castillo de Media y el día de hoy voy a presentarles lo que es el ciclo celular. En mi maqueta, los materiales que se utilizaron para realizar esta maqueta fueron palillos para hacer obviamente el nombre de las fases. Se utilizó foamy para hacer la célula. También se utilizó plasticina de diferentes colores, como podría ser en la profase. Se colocó plasticina de color blanco, azul, rojo y naranja, igualmente con la metafase, anafase, telofase y la citocinesis. El ciclo celular, se hizo de papel iris de color, como parece aquí lo que pueden ver, que es de color naranja, color rojo, color verde, amarillo y naranja nuevamente. Estos son los materiales que se utilizaron para la maqueta, o sea, para sostenerlo. Se utilizó un pliego de foamy de un grosor de más o menos de media pulgada, y se utilizaron palillos para poner los diferentes tipos de nombres. Por ejemplo, aquí para usar la fase de la mitosis se utilizó un palillo para ponerlo atrás y los diferentes tipos de nombres. Así que ahora vamos a proceder a explicar cada una de estas fases para que nos quede más claro a todos. Bueno, vamos a empezar con lo que vendría siendo la primera fase del ciclo celular, que es la principal, y de ahí se van desglosando las siguientes fases. Tenemos lo que vendría siendo la fase G1, que es la principal, o sea, cuando se inicia el ciclo celular se va a tener esta. Es la primeramente de 4 fases que tiene el ciclo, como pueden ver, 1, 2, 3 y 4. En este lugar se va dando la división celular de la célula eucariota. En esta parte la célula sintetiza el ARN y las proteínas y se da primeras preparaciones para los pasos posteriores que conducen a la mitosis. Obviamente se va dando un círculo y va llegando a la mitosis. Esta fase es donde la célula está prácticamente recién formada, acaba de salir de una división celular posterior donde ya pasó por la G1, la S, la G2 y ya pasó por la mitosis. Entonces ya es una célula hija y se va a volver a repetir el ciclo celular. Entonces es una célula que está recién formada y va a empezar nuevamente el ciclo celular. Es aquí donde empiezan a crecer las células, y esta es el ciclo más largo, que dura que dura 11 horas regularmente. Así que ahora vamos a pasar a escribir lo que vendría siendo la etapa S, así que vamos a ver. Ahora pasamos con lo que vendría siendo la fase S, que es la segunda fase del ciclo celular, que vendría siendo en donde se produce una replicación o una síntesis de ADN, permitiendo la formación de cromatinas hermanas. Con la duplicación del ADN se tiene el núcleo que contiene las doble proteínas nucleares y de ADN que va al principio, obviamente. Este es un punto muy importante porque se tiene que la fase S es donde la célula duplica su material genético, y obviamente el material genético se refiere al ADN, el ácido desoxirribonucleico, y esta fase S dura regularmente 8 horas. Así que ahorita pasamos con la fase G2, así que ahora procedemos a lo que vendría siendo la tercera fase del ciclo celular. Es la G2, que esta es donde se sintetiza una serie de proteínas muy esenciales en realidad, que ayudan a la división celular, donde comienza la profase en el periodo de la mitosis. Es decir, que cuando los cromosomas que han sufrido una condensación progresiva durante el G2, o sea, esta fase, la tercera fase, en esta fase la célula se prepara para dividirse y empezar a dividirse como en la mitosis. Es donde se empieza la formación de cromosomas y se tiene la síntesis de proteínas, y esta fase dura aproximadamente entre 4 a 4 horas y media. Procedemos a la última y prácticamente a la más importante fase del ciclo celular, que vendría siendo la mitosis, que es la última parte del ciclo celular. Es donde se van desglosando todas estas fases, como vendría siendo la profase, metafase, anafase y telofase. Todo esto es la que más llama la atención porque es la que más fases tiene y que más contenido tiene para decir. En este proceso en el cual donde una sola célula
se divide en dos células hija, donde se va terminando el ciclo celular. Como le había dicho, en el G1 es donde se acaba de hacer una división celular y empieza a hacer todo el ciclo, y nuevamente en la mitosis es donde se empieza a dividir células normales. La división produce dos células con el mismo contenido genético, o sea que son totalmente iguales, que el material genético que tiene la madre, o sea que se va a ir dividiendo en dos, y exactamente la célula que se va a dividir tiene el mismo material genético que la primera. Aquí es donde la mitosis es donde se da la división celular, y prácticamente la mitosis tiene aproximadamente una duración de 1 hora a 1 hora y media. Así que ahorita vamos a proceder rápidamente a explicar las fases de la mitosis para que se entienda más el tema. Concluyendo con el tema, vamos con las fases de la mitosis rápidamente. Empezamos obviamente por la profase, que es la primera fase. Es donde el núcleo va desapareciendo, donde las cromatinas se condensan en cromosomas, como podemos ver, espero que sí se logre ver, donde se empieza a hacer la separación de los centrosomas y la formación del uso metódico. En conclusión, la profase es donde los cromosomas se condensan y la membrana nuclear obviamente desaparece, el núcleo deja de existir. Así que ahora vamos con la metafase. Los cromosomas aquí enrollados se alinean en el centro de la célula. Como podemos ver aquí, se están alineando en el centro de la célula. Aquí donde se dan las fibras del uso y donde están unidas a los cromosomas, como podemos ver, están completamente unidos y están listas para pasar a la siguiente fase, donde se van a dividir cada una de ellas por cada polo. Así que la siguiente fase sería la anafase. Ahora pasamos a la anafase, la tercera fase. Es aquí donde los cromosomas se dividen y donde pasan a ser cromátidas. Como podemos ver, en la metafase estaban como cromosomas, y en la fase número 3 pasan a cromatinas, donde se puede ver una pequeña división de cada una de ellas, de pasar de cromosomas a cromatinas. Y es importante, ya que aquí donde las cromatinas se empiezan a juntar o a formar con los centriolos. Así que vamos a pasar con la última fase, y es la telofase. Ahora pasamos con lo que vendría siendo la última fase, y es la telofase. Ya como podemos ver, ya hay una pequeña división más grande, y es aquí donde los cromosomas ayudan a que aparezcan dos nuevas envolturas nucleares. Como podemos ver, aquí hay una envoltura nuclear y aquí hay una envoltura nuclear, donde se van a empezar a producir los cromosomas. Aquí es donde se concluye la fase de la mitosis, donde las células madres se vuelven en dos células hijas, y aquí es donde empieza nuevamente a empezar el ciclo celular. Termina la mitosis, empieza en el G1 y sigue así el ciclo celular sin un fin. Prácticamente es de inicio el G1 y termina en la mitosis G2, ya que es un ciclo sin fin, y la célula nunca va a dejar de reproducirse. Así que eso ha sido todo, muchísimas gracias, nos vemos.